Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Foro de Historia. En esta ocasión vamos a ir a un lugar que mucha gente conoce y habrán visitado, que es la ciudad de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Y es un lugar que guarda muchos secretos, es un lugar muy interesante, porque la configuración de sus calles, de su entramado, tiene como un objetivo concreto. Un objetivo que vamos a ir desvelando poco a poco en esta presentación. No vamos a poder ver a fondo toda la simbología que está relacionada con esta ciudad, pero sí que vamos a ver mucho de lo que se pretendió comunicar y se pretendió conseguir con el diseño de esta ciudad. Vamos a comenzar. La idea de realizar este vídeo viene en parte influenciada por los trabajos de un señor llamado Scott Onstott, que ha realizado una serie de estudios muy profundos acerca de la geometría sagrada, de lo que se conoce como la geometría sagrada, y de cómo ésta se ha venido aplicando en la configuración de muchas ciudades por el mundo y de la arquitectura de estas ciudades también. Vamos a ir a esta ciudad de Washington, D.C., y vamos a comenzar ubicando esta zona que tengo aquí marcada en lo que se conoce como el Distrito de Columbia, que es el área específica donde se encuentra la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la ciudad de Washington. Veis que está tiene una delimitación muy lineal en algunas de sus zonas, y aquí está delimitada por el río Potomac. Vale, continuamos. Vamos a hablar de esta ciudad, vamos a hablar del Distrito de Columbia. Washington, D.C., o Distrito de Columbia, fundado en el año 1790, es la capital federal de los Estados Unidos. Se trata de una entidad diferente a los 50 estados y depende directamente del gobierno federal. Nació como una ciudad planificada y fue nombrada en honor a George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos. Distrito de Columbia es una referencia a Cristóbal Colón, que en latín se dice Columbus, Cristóforo Columbus. Además del gobierno de los Estados Unidos, esta ciudad alberga las sedes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Inversiones y otras instituciones nacionales e internacionales, y en ella se encuentra el complejo de museos más grande del mundo, el Smithsonian Institute, además de muchas otras instituciones culturales. Luego veremos por qué es tan importante que haya tantas instituciones culturales y museos allí en Washington. A pesar de que hay un gobierno municipal en la ciudad, el Congreso de los Estados Unidos tiene la autoridad suprema sobre el distrito, y los ciudadanos tienen menos autogobierno que los residentes de los demás estados de los Estados Unidos, por supuesto. Su delegado en el Congreso tiene voz, pero no tiene voto. Vale. Aquí nos acercamos un poquito a la ciudad de Washington y vemos cómo el entramado de la ciudad sigue unas líneas muy marcadas. Es un diseño moderno, muy al estilo de lo que se hacía en los siglos XVIII y XIX. Esta es la ciudad de Washington, y vamos a empezar a ver cosas interesantes que surgen a partir de este entramado de la ciudad. Por ejemplo, vamos a ir ubicando algunos puntos, como por ejemplo la estatua de George Washington, el monumento a Lincoln, el monumento a Washington, la Casa Blanca, que está casi en el centro de la ciudad, el Capitolio, el monumento a Jefferson, la tumba de John Fitzgerald Kennedy, el Pentágono, la biblioteca Carnegie y una serie de ubicaciones que van a venir muy bien para comprender en parte, y no del todo, porque aquí hay muchísima simbología y muchísimos detalles, pero nos van a ayudar, la ubicación de estos puntos que yo he marcado nos va a ayudar a entender la especial configuración que tiene esta zona, en concreto central, de la ciudad de Washington. Vale, comenzamos. Hemos marcado primero una serie de líneas que siguen unas calles que, si nos fijamos aquí,
siguen directamente las calles, que son las líneas que van desde la estatua de Washington hasta la Casa Blanca, en el centro, la Biblioteca Carnegie, la estatua de Scott, el monumento a Lincoln, el monumento a Jefferson y un punto aquí a la derecha que sería donde se cruzan dos de estas líneas, ¿no? Y veis que forma como una especie de cubo, ¿eh? Se ve que estas configuraciones forman una especie de cubo que ahora dentro de un momento voy a explicar la especial simbología e importancia que tiene que esto forme un cubo, que da incluso cierta sensación de tridimensionalidad, ¿verdad? Continuamos. En principio no vamos a afirmar nada acerca de por qué las calles están configuradas de esta forma, pero poco a poco vamos a ir desvelándolo. Muy bien. Hemos realizado la unión de aquí otras líneas de calles que llevan hasta arriba hasta un cruce de calles donde no hay absolutamente nada, aquí arriba del todo no hay nada digno de señalar, pero ahora dentro de poco veremos por qué ahí no hay ningún nombre de calle concreto, sino que es simplemente un cruce de calle. Y vemos cómo se forma una especie de pirámide, ¿eh? Si unimos estos puntos se puede formar una especie de pirámide que saliendo en su lado izquierdo desde la estatua de Washington y pasando por la plaza DuPont llega hasta cierto punto y saliendo por la derecha desde la biblioteca Carnegie y pasando por la plaza Logan llega hasta otro punto concreto. Vale, pues vemos que se forma aquí, como hemos dicho, un cubo, una pirámide. Esto empieza a formar cosas ya que empezamos a entender y que dentro de poco vamos a comprender más a fondo por qué esta configuración y por qué salen estos dibujos geométricos de estas configuraciones. Vale, más arriba vemos que se forma otra pequeña pirámide saliendo de la plaza DuPont, pasando por la estatua de Scott y llegando a la plaza Logan y que arriba se coronaría en ese punto que antes dije donde no hay nada en especial, pero que bueno, si nos acercamos lo veréis, no hay nada especial en ese punto. No hay nada remarcable, pero aún así es la cúspide de esa pequeña pirámide. Vamos a seguir viendo distintas configuraciones que luego todas juntas van a cobrar un sentido muy interesante. Vale, esta pirámide que yo he marcado en la zona más alta, si volvemos atrás veréis que sería la cúspide de la pirámide que se encuentra por encima del cubo, ¿verdad? Pues fijaros que esta pirámide tiene su base, esta pirámide que está representada de una forma realmente tridimensional, ¿no? Pues esta pirámide tiene su base en la plaza DuPont, en la estatua de Scott, que se encuentra también en una plaza, y en la plaza Logan. Bueno, si os fijáis bien, estos tres señores, el contraalmirante Samuel Francis DuPont, el general Winfield Scott y el general John Alexander Logan, si os fijáis bien en sus manos, sabéis ya perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Son tres señores que pertenecían a la masonería y que además ostentaban los máximos grados en la masonería. Por lo tanto, estamos hablando de que no solamente se le ha dado el nombre de calles y plazas a estos señores, que además, si os fijáis bien, los tres formaban parte del estamento militar, y todos sabemos que en los Estados Unidos de Norteamérica lo militar está muy entremezclado con lo político y lo social. Es una sociedad muy volcada a lo marcial. Pues fijaros que son de los que esconden la mano. Y eso tiene mucho significado, ¿verdad? Todos entendéis de qué estoy hablando. Continuamos. Vamos con las siguientes diapositivas. Fijaros, este señor que vemos aquí es el señor George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, y en este cuadro está colocando la
primera piedra del Capitolio de la ciudad de Washington. Fijaros lo que tenemos aquí. Todos sabemos perfectamente lo que significa este mandil que lleva Washington y esta serie de símbolos y los mandiles que llevan estos otros señores aquí a la derecha. Y todos sabemos perfectamente lo que simboliza esta escuadra que sí, que bien, que está sosteniendo la polea con la que se va dejando bajar lentamente la piedra, pero no deja de ser una escuadra masónica. Pues sí, esta es una ciudad y esto es una nación fundada por las logias masónicas. Y además, no solamente fundada por ellos, sino que la política y como vimos anteriormente, el propio estamento militar están fuertemente impregnados de esta tendencia, de este poder masónico, ¿no? Bueno, pues nos encontramos aquí al señor Washington, que se sabe perfectamente por todo el mundo que era un gran masón, y en un cuadro en el que se representa la colocación de la primera piedra. Esta simbología es clara. La primera piedra del Capitolio es la primera piedra del poder político, con lo cual nos están diciendo que el poder político está dominado por este estamento. Muy bien, vamos a continuar con estas diapositivas. Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos el templo principal del rito escocés de la masonería en la ciudad de Washington. ¿Y dónde se encuentra este templo? Pues os lo voy a enseñar. ¿Recordáis la parte superior de la pirámide? De esta pirámide, que era como la coronación de una pirámide anterior que estaba ubicada encima de un cubo. Pues en el centro de esa pirámide tenemos la casa del templo del rito escocés de la masonería. Fijaros la simbología. Es un edificio que está diseñado imitando el famoso mausoleo de Halicarnaso en Grecia. Y como detalles interesantes, pues podemos decir que tiene 33 columnas en su fachada. Y fijaros los elementos de tipo egipcio que aparecen en su diseño. Y esta es, como os he dicho, la casa principal del rito escocés de la masonería, la cual se encuentra en el centro de esa pirámide, que se encuentra en la parte superior de otra pirámide que se encuentra encima de un cubo. Esto empieza ya a cobrar sentido dentro de la simbología que todos sabemos que se utiliza en estas sociedades y que quiere decir cosas muy concretas, como vamos a ver dentro de poco. Muy bien, estos son otros elementos que se encuentran dentro de este edificio que os acabo de mostrar. Tenemos aquí, por ejemplo, a la izquierda, el mausoleo de Albert Pike. Albert Pike, quien conozca la historia sabe que estuvo relacionado con Mazzini, que se intercambiaron una serie de cartas en las que se habla con Giuseppe Mazzini de cómo organizar el mundo en general y cómo configurar el nuevo orden mundial, ¿no? Fijaros que aquí en la izquierda, en el mausoleo de este hombre, donde aparece representada la misma casa del templo, esto se encuentra dentro de esta casa, ¿no? Aparece arriba, confía en la luz, y abajo aparece escrito Ordo ab Chaos, es decir, el orden a partir del caos. Esto es lo que ellos hacen. Esta es su función, crear el caos para luego imponer su propio orden, ¿no? Continuamos. Vale, esto es, digamos, la sala principal de esta casa del templo, del rito escocés, donde fijaros la piedra negra que aparece como altar, pero curioso lo de la piedra negra, esto es un símbolo saturnino. Esto tiene mucho que ver con el hipercubo, con el cubo que apareció antes representado. Y aquí en la piedra hay una inscripción en hebreo que es las primeras palabras de la Biblia hebrea, y Dios creó la luz, en hebreo. Y es curioso parece como si estuviera en una iglesia, pero realmente no aparecen símbolos religiosos. Esto es secular,
pero es un templo, al fin y al cabo, donde se celebran ritos que no son religiosos, pero al fin y al cabo son ritos, ¿no? Vale, fijaros ahora lo que se dibuja aquí cuando unimos la parte inferior de la pirámide anterior, que os voy a mostrar de nuevo, ¿lo veis? La parte inferior de la pirámide, con las ubicaciones que tienen los nombres de estos señores. Y una vez que trazamos las líneas desde la estatua de Washington hasta la biblioteca Carnegie y en su punto inferior la Casa Blanca, White House, nos encontramos con que se dibuja este pentagrama invertido. ¿Y por qué el pentagrama se ha dibujado de forma invertida? Pues porque aquí hay una simbología muy clara que está indicando lo que vamos a ver dentro de poco. Desde la pirámide en cuyo centro se encuentra la casa del templo, es decir, donde ellos se reúnen, donde ellos maquinan y deciden, por medio de la inversión, es decir, el pentagrama invertido es la inversión de los conceptos, la inversión de la realidad, la inversión del mundo que vivimos en este orden mundial, en el que ya nada es lo que era, sino que es todo lo contrario. Por medio de la inversión, que ellos la aplican por medio de rituales, es decir, por medio de lo que ellos entienden como una magia ritual, por eso aparece este pentagrama que tiene tintes satánicos también, ¿verdad? Pues desde su pirámide, por medio de la inversión de los conceptos, se consigue la creación del cubo, la realidad en la que vive el mundo. Esa realidad saturnina, satánica, impuesta por los preceptos que ellos deciden en su templo. Y esto aparece, como estáis viendo, configurado ni más ni menos que en la ciudad capital del país más poderoso del mundo. Esto tiene un significado muy, muy, muy profundo y muy claro al mismo tiempo. Vamos a continuar. Bueno, trazando otras líneas nos encontramos que desde el punto superior del dibujo anterior, de la pirámide y el cubo, se puede trazar una pirámide que pasaría en su parte inferior precisamente por la tumba de John Fitzgerald Kennedy, pasando por el monumento a Jefferson, y desde el punto superior hasta un punto en la izquierda que, bueno, que no es simplemente un cruce, pero que en general se dibuja una pirámide cuyo centro está precisamente en la Casa Blanca. Fijaros qué curioso, el centro de esta pirámide está en la Casa Blanca. Pero eso no es lo más curioso. Lo más curioso es que esta pirámide tiene exactamente las mismas proporciones que la pirámide de Keops. Y no es casual que tenga esas proporciones, porque ahora vamos a ver cuáles son esas proporciones y por qué la pirámide de Keops las tiene. Continuamos. Vale. La base, traduzco aquí, la base de la gran pirámide es un cuadrado cuyo perímetro es igual a la circunferencia de un círculo con un radio igual a la altura de la gran pirámide. Es decir, la altura de la gran pirámide es el radio de un círculo cuya circunferencia es igual al perímetro de este cuadrado. Esto es matemática, esto es geometría sagrada aplicada a la arquitectura, al urbanismo, pero a un urbanismo muy esotérico, como estamos viendo. Continuamos. Vale. Una vez que lo combinamos todo, tenemos, como hemos dicho, la gran pirámide con su cúspide, desde la cual por inversión satánica se crea el hipercubo, es decir, la realidad física, y tenemos que aparece en este dibujo a la izquierda el Capitolio, desde el cual se trazan unas líneas que ahora vamos a ver por qué las trazamos desde el Capitolio y por qué tenemos aquí este dibujo
en el Capitolio que representa un búho. Eso lo vamos a explicar dentro de un momento. Vale, hemos acabado con esta diapositiva y vamos a la siguiente. Vale, nos hemos ubicado ahora en el Capitolio. Estamos en el Capitolio. Hemos hecho un giro de la imagen, ¿eh? Voy a mostraros cómo hemos girado la imagen que teníamos antes, ¿eh? Aquí tenemos a la izquierda, a la derecha, perdón, el Capitolio. Y ahora hemos girado la imagen y aquí tenemos el Capitolio en el centro de esta imagen. A simple vista no se percibe, pero los jardines que rodean el Capitolio, es decir, el centro del poder legislativo en los Estados Unidos, forman la imagen de un búho. ¿Y por qué forman la imagen de un búho? Pues porque el búho es un animal que en el ambiente esotérico representa la sabiduría, el conocimiento, y específicamente el conocimiento oculto. Pues si seguimos las líneas de los jardines del Capitolio, entenderemos por qué desde esta zona se trazan estas líneas y qué función van a tener. Muy bien, volvemos a colocar la imagen en su posición original y nos encontramos que desde el Capitolio, desde este búho de la sabiduría que se representa en los jardines del Capitolio, se traza dos líneas que enmarcan una serie de ubicaciones que tienen que ver con la política, la cultura, la educación. Es decir, es como si se estuviera diciendo, en el Capitolio se legisla sobre estos temas, pero legislamos nosotros con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, para aplicarlo a la legislación y la construcción y creación de instituciones desde las cuales vamos a imponer todo este conocimiento nuestro. Si os fijáis bien, a la izquierda se vuelve a configurar otra pirámide que comienza en su parte superior. Es una pirámide que está girada hacia la izquierda, pero en su parte superior, en una de los vértices, tiene la Casa Blanca, en el inferior el monumento a Jefferson, y en su cúspide, que estaría a la izquierda del todo, el monumento a Lincoln. Todos enclaves muy, muy significativos y muy destacados de esta ciudad. Y en el centro, es decir, desde donde se emana esta luz, donde se mezcla esta luz con la pirámide, tenemos el monumento a Washington con el famoso obelisco que se encuentra en Washington, que no está ubicado exactamente en el centro, pero que existen razones para que no sea así. Vamos a continuar. Muy bien, como detalle, os muestro aquí las proporciones del obelisco del monumento a Washington, que se encuentra, como os he dicho, en esta zona central, las proporciones comparadas con la proporción de la gran pirámide de Keops, y fijaros cómo hay relaciones numéricas, geométricas y matemáticas directas entre ambos monumentos, ¿no? Vale, continuamos. Nada es casual aquí. Esto es lo que quiero que veáis aquí, que nada es casual, todo está perfectamente calculado. Muy bien, fijaros, vamos a hablar un poco de la historia de la ciudad de Washington, y vamos a hablar de un aspecto que mucha gente no conoce, pero que yo creo que es muy importante tener en cuenta acerca de esta ciudad. Si os fijáis bien en esta imagen, voy a volver un momentito al principio, porque quiero que veáis la ubicación de Washington. A ver, lo tenemos aquí. Si os fijáis bien, esta ciudad se encuentra en un punto en que dos ríos forman una I. Por un lado tenemos el río Potomac y por otro lado este río que no recuerdo el nombre, pero fijaros cómo se forma esta I con estos dos ríos, ¿no? Y en esa zona se encuentra ubicada
la ciudad de Washington. Bueno, pues fijaros en esta imagen que os presento. Este es el mapa de Norumbega y Virginia realizado por Cornell Whitfleet en el año 1597. Voy a acercar el mapa porque quiero que veáis qué curioso dónde se encuentra esta ciudad de Norumbega. ¿Alguien ha oído alguna vez hablar de Norumbega? La mayoría de vosotros seguramente que no, porque Norumbega no aparece hoy en día en los mapas. No aparece. Sin embargo, lo tenemos aquí, en un mapa que hemos dicho que es del año 1597. Y aquí tenemos Norumbega, una ciudad ubicada exactamente en la misma confluencia de ríos donde hoy en día se encuentra Washington, D.C. No es casual, pero fijaros, estamos hablando del año 1597. Y vamos a hablar un poco de esto. A ver, leo. Whitfleet publicó el primer atlas dedicado exclusivamente a las Américas, que aquí muestra desde las Carolinas hasta Nueva Inglaterra. Según la versión oficial, Norumbega designaba las tierras desconocidas del noroeste hasta que John Smith exploró la región. Su mapa de 1614 nombraba el territorio como Nueva Inglaterra. Es decir, cuando luego John Smith exploró esta región, a esa zona se le llamó Nueva Inglaterra, pero anteriormente se llamaba Norumbega. Es un nombre que, si os fijáis bien, tiene reminiscencias como de Noruega, pero aquí lo curioso es que en el año 1597 ya se dibuja una ciudad. Quiero ampliarlo de nuevo porque quiero que os fijéis bien. Aquí aparece dibujada una ciudad. Mientras que lo demás son las zonas que habían explorado los españoles, aparecen pequeños puntos aquí, es decir, como pequeñas colonias o pesquerías, vete a saber qué, pero la única ciudad que aparece representada es esta de Norumbega, ¿no? Sigo leyendo. La primera colonia inglesa fue Roanoke, que duró desde el año 1585 hasta el 1590. Y los primeros colonos llegaron en el Mayflower en el 1620. Entonces vamos a ver, tenemos aquí un mapa del año 1597 donde aparece una ciudad que se llama Norumbega, en una región que se llama Norumbega, región y ciudad que actualmente en los mapas no aparece. Y luego todos los libros de historia de los Estados Unidos nos cuentan que los primeros colonos llegaron en el Mayflower en el 1620, porque claro, las colonias anteriores no cuajaron. Bueno, entonces esta ciudad, ¿qué es? ¿Qué es esto? De Norumbega, que aparece aquí en los mapas. Y yo de los mapas siempre digo una cosa, en los mapas se representa lo que se conoce. Porque además vemos aquí un mapa en el que no se han dibujado muchas cosas. Se dibujan puntos, islas, pero se dibuja solamente una ciudad. Bueno, pues sería porque estaba allí, ¿no? Porque normalmente en los mapas se dibuja lo que se conoce y lo que no se conoce no se dibuja. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Bueno, aquí la tenemos, la ampliación, en una zona que se llamaba Nueva Francia en aquella época. Al sur de ella encontramos Norumbega y en la ubicación donde se encuentra Washington tenemos Norumbega, una ciudad. Y si os fijáis, aquí hay representada una ciudad. Vamos a ver, una pregunta. ¿Qué ciudades conocidas existían en los Estados Unidos, en lo que hoy en día son los Estados Unidos, que en aquella época estaba casi sin explorar? ¿Qué ciudades existían en el año 1597? Vamos a ver, en el año 1597 se estaban explorando todavía muchísimos sitios de Sudamérica y de Centroamérica y no había ciudades conocidas en Norteamérica, al menos grandes ciudades. Y aquí sí aparece representada una. Si os fijáis en el dibujo, es una ciudad, aparece una muralla, aparecen torres, aparece una torre central con una especie de no sé cómo llamarlo, de mástil, no sé. Pero esto es una ciudad. Continuamos. Vale, el mismo autor del mapa donde aparece Norumbega, es decir, el señor Cornell Whitfleet, había creado ese atlas en el cual aparece un mapa de Norteamérica, en el cual aquí a la derecha vemos también Norumbega, y aparecen sitios que luego,
han sido míticos, son míticos. Y podemos encontrar, por ejemplo, aquí en el centro, Chilaga. Fijaros, aparece Chilaga cuando... Bueno, esto recuerda un poco a Chicago, ¿no? Pero está en un sitio, bueno, incluso está en un sitio donde hoy aparecería Chicago. Pues ya existía ahí representado en ese mapa del año 1500 y pico. Y luego aquí a la izquierda, en la zona de donde está California, encontramos la región de Quivira. Quivira. Eso también es un reino mítico que se supone que existió en aquellas tierras. Bueno, quería enseñaros estos mapas porque existe una tendencia a desacreditar todas las informaciones que hablan de que cuando se llegó a Norteamérica, allí había algo más que indios salvajes, ¿no? Se habla de que allí había civilización. Si os fijáis en este mapa, donde aparece Norumbega, es que además es alucinante, fijaros. En la zona de Nueva España y demás no aparecen ciudades. Y la única ciudad que aparece representada es la de Norumbega. Y fijaros, a ver, que lo pille y lo amplío. Fijaros, mientras en las demás ubicaciones no aparecen ciudades, solo y únicamente aparece la ciudad de Norumbega. Pues debía de haber algo, ¿no? Debía de haber algo allí. Exactamente donde hoy en día se encuentra Washington, D.C. Pues, recapitulando un poco, yo no voy a sacar aquí ninguna conclusión, pero sí me gustaría que vosotros en vuestros comentarios me dijerais qué opináis al respecto, porque a mí se me hace muy interesante que en esos mapas antiguos no aparezca, ahora aparezco yo aquí, pues se me hace muy interesante que en esos mapas antiguos no aparezca ninguna ciudad representada más que Norumbega. Bueno, pues alguna importancia debía tener, ¿no? Alguna importancia. Y además es curioso que exactamente donde estaba Norumbega, hoy en día se encuentra la ciudad de Washington. Pero no solo eso, es una ciudad que se ha construido siguiendo planes masónicos y esos planos y esas representaciones están mostrando una geometría muy concreta, con una simbología muy concreta, muy vinculada a la imposición del poder por medio de un estamento que piensa o cree tener unos conocimientos especiales. ¿Qué había antes en Washington? ¿Era Norumbega anteriormente la ciudad de Washington? No lo podemos saber hasta que no encontremos documentos que lo confirmen, ¿no? Pero sí es verdad que todo esto es muy sospechoso. Así que me gustaría que en los comentarios, por favor, hicierais referencia a esto y comentaseis lo que opináis, porque para mí es más que curioso, ¿no? Y lo mismo alguno de vosotros tiene información que aportar y yo agradecería muchísimo que se aportase. Bueno, pues es un vídeo con el que quiero dejar pues las puertas abiertas y voy a seguir investigando en este sentido. Como os dije al principio, esto sale en parte, aunque algunas de las conclusiones son mías, en parte sale de los estudios de un señor que se llama Scott Onstott y que ha investigado muchísimo la geometría sagrada y sobre todo su aplicación al urbanismo de ciertas ciudades y de ciertos lugares muy, muy interesantes del mundo. Así que nada, con todo esto me despido y os invito, como he dicho, a que en los comentarios digáis lo que os apetezca. Y si hay aportaciones que puedan aclarar un poco esto, pues lo agradecería muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.